Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a abrir a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Si precisas una Biblia con nuestra traducción que usamos aquí, puedes levantar la mano y te van a prestar una para usar durante este tiempo. Romanos, capítulo 8. ¿Alguna vez has estado en casa? Quizás viniste de un día largo de trabajo, quizás es un sábado y estás descansando, o un domingo, y te llega un llamado en el teléfono, número desconocido. ¿Qué hago? ¿Lo atiendo o no lo atiendo, no? Y yo a veces como pastor digo, quizás es un hermano, debería atender, pero ¿por qué tiene un número desconocido, no? Y atendés, dice, hola, ¿cómo estás? Acá de, no sé, Colombia, Venezuela, no sé dónde te llaman, y te llaman para la tarjeta naranja, ponele. ¿Sí? ¿Te han llamado de la tarjeta naranja? No sé ni qué es, porque dicen naranja y cortés, pero a veces querés ser amable y los interrumpís y no les importa lo que vos pensás. Ellos siguen hablando, ¿no? Entonces, como, bueno, perdón, me tenés que cortar porque no te queda otro. Pero a veces escuchás, ¿no? Yo, aunque sea para escuchar, a ver, bueno, qué ofrecen, qué quieren darte, ¿no? Y te llaman para darte una tarjeta de crédito. Y te dicen, no, porque si vos activás, yo te voy a dar esto ahora, si activás ahora, entonces te vamos a dar un gran premio, como un bonus, como una cosa increíble por haber activado tu tarjeta ahora. Te vamos a dar todos estos puntos, o dinero, kilómetros, y vos podés canjear eso. ¿Y alguna vez quisiste unas vacaciones en Hawái? Y sí, obvio, ¿quién no quiere unas vacaciones en Hawái, no? Pero te aseguro que esta tarjeta no me va a llevar a Hawái. Y te dan todo un paquete de lo que te van a dar, ¿no? Dicen, y también, no solo te vamos a obsequiar esto hoy, sino que una vez que vos tomás esta tarjeta y ya la tenés, entonces tenés un montón de beneficios. Los miércoles entre las 2 de la tarde y 3 de la tarde tenés 2x1 en cine. Qué bueno, como que voy a ir justo en ese horario, ¿no? O te dicen en restaurantes hasta 30% off en shopping, que después termina siendo 2% off, ¿no? Los jueves a las 7 de la tarde. Entonces te dan un montón de cosas. Hoy esto, después te vamos a ir ofreciendo un montón de cosas. Y si vos te quedás a largo plazo, a los 5 años, ya sos un cliente VIP y te vamos a regalar esto. Y a los 10 años esto. Y a lo largo del tiempo, al final del tiempo en tu vejez, vas a decir, qué bueno, esa tarjeta cambió mi vida. Y entonces vos decís, wow, menos mal que no corté. Esto va a cambiar mi vida. Me ofrecen tantas cosas y ni me conocen. Y después decís, no puede ser realidad. Y después te das cuenta que no es realidad. Te vendieron, ¿no? Esa tarjeta te va a arruinar la vida, ¿sí? No sé qué hará, pero debías haber cortado. Nosotros como creyentes hemos nacido y vivimos muertos en nuestro pecado. Muertos en nuestro pecado. Y en Romanos 8 vemos que Dios determinó salvarnos. Dios determinó guardarnos y mantenernos, y Dios determinó glorificarnos en la futura redención. Dios ha determinado beneficios en la salvación, beneficios en la vida diaria y beneficios en la eternidad. Y todo lo hace por medio del Espíritu Santo. Al creer sos bautizado en el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo sos regenerado por el Espíritu Santo. El Espíritu mora en ti y un día serás glorificado y santificado perfectamente por el Espíritu Santo. Esto es mucho más que aceptar una tarjeta falsa. Esto es algo real que Dios hace, está haciendo y terminará de hacer en nuestra vida. Estas son las bendiciones presentes y futuras del Espíritu Santo en la salvación. Entonces quiero dar una pequeña introducción iba a decir el libro de Romanos, a Romanos 8, para que podamos entender estos versículos que vamos a mirar, versículos 5 al 13, el contexto en los cuales se encuentran. Romanos 8 es uno de los gran pasajes de toda la Biblia, que tardaría mucho examinar todo, pero es increíble Romanos 8. Romanos 8 comienza con una promesa, versículo 1, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Pablo comienza diciendo, no hay condenación
Vos estás en Cristo, vos estás seguro. No hay condenación para vos. Y termina el capítulo y dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo que Dios determinó antes de la fundación del mundo, Dios lo va a llevar a cabo al final de todos los tiempos. Y en versículo 29 nos dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Esto es antes que vos existas, esto es antes que el mundo se hecho. Él ya predestinó a quien va a salvar. Y dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y los que justificó, a estos también glorificó, como que fuera pasado ya. Vos fuiste predestinado, si has creído en Cristo, has sido llamado, has sido justificado, y ¿sabes qué? Tu glorificación es futura, pero es tan cierta como tu salvación. Serás glorificado. Y luego Pablo en versículo 31 en adelante empieza a hacer un montón de preguntas y dice, si Dios ha determinado esto, ¿quién lo podrá detener? Dice en versículo 31. Y la respuesta es nadie. Y si Dios ha hecho esto, ¿quién puede acusar al creyente? En versículo 33. Y la respuesta es nadie. Y si Dios ha hecho esto, ¿quién puede condenar al creyente? En versículo 34. Y la respuesta es nadie. Y versículo 35, ¿quién te puede separar de Cristo? La respuesta obvia es nadie. Lo que Cristo ha determinado hacer en ti no depende de vos, depende de Él. Y nadie te puede separar de Él. Increíble. Ese es Romanos 8. Y este es el propósito de Pablo, que el creyente no puede ser condenado. Y entonces decimos, ¿por qué? Y eso nos lleva a nuestro pasaje de hoy. Porque el Espíritu Santo te ha regenerado, porque el Espíritu Santo mora en ti y porque el Espíritu Santo te hará perfectamente santo. Es imposible que el Espíritu Santo imparta vida en tu alma, que more en tu vida y que te haga perfectamente santo y que de igual manera seas condenado. Es imposible, es imposible. El creyente está seguro. Y luego Pablo va a demostrar en versículos 12 y 13 que por su estado en el Espíritu Santo es empoderado a vivir según el Espíritu Santo, a proseguir a la meta. Y Pablo nos dice en este capítulo la meta de nuestra vida. Mírenla, versículo 29, lo salteé. Quizás leíste y dijiste, salteó esta parte del versículo 29. Fuimos conocidos, fuimos predestinados. ¿Para qué? Para pasarla bien. ¿Qué dice? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso nos ha predestinado Dios. Para eso nos ha dado vida el Espíritu Santo, para que nosotros seamos como Él es. Douglas Moo, que es un comentarista muy conocido, dice así: es por la poderosa influencia del Espíritu que el creyente puede experimentar las bendiciones de la salvación ahora y en el futuro. Y con eso vamos a leer entonces nuestro pasaje en esta mañana, Romanos capítulo 8, versículos 5 al 13. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales
son hijos de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te pedimos, Señor, que nos guíes en esta hora de estudio de tu Biblia, de tu palabra, que nuestras mentes estén enfocadas, preparadas, nuestro corazón hambriento por recibir tu palabra, que podamos entender lo que tienes para nosotros hoy y al entenderlo podamos tener un fuego, una pasión por poner en práctica lo que tienes para nosotros, y que sobre todas las cosas tu nombre sea glorificado y exaltado hasta lo sumo, porque tú eres digno de toda honra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana vamos a ver 3 bendiciones del Espíritu en la vida del creyente. 3 bendiciones del Espíritu en la vida del creyente. La primera bendición que vemos es la regeneración del Espíritu. La regeneración del Espíritu. Cuando nosotros miramos en versículos 5 al 8, y en realidad con todo el capítulo, pero especialmente 5 al 8, tenemos un contraste entre el incrédulo y el creyente. Entre el incrédulo y el creyente. Entre la carne, que lo menciona 9 veces en nuestro pasaje, y el espíritu, que lo menciona 10 veces en este pasaje. Es un contraste entre el que pone su mente en las cosas de la carne y el que pone su mente en las cosas del espíritu. Es un contraste entre el que está y anda en la carne y el que está y anda en el espíritu. Es un contraste entre el que no tiene el Espíritu y el que sí tiene el Espíritu. Es un contraste entre el que continuamente está en la carne y continuamente está en el Espíritu. Y lo que Pablo muestra es que el que vive en la carne y está en la carne es un incrédulo. Y el que vive en el Espíritu y está en el Espíritu es un creyente. Entonces vemos la marca del incrédulo y la marca del creyente. El incrédulo nos dice, versículo 5, que vive según la carne, pone su mente en la carne. Versículo 6, está espiritualmente muerto. Versículo 7, no se somete a las leyes de Dios. Y versículo 8, es incapaz de agradar a Dios. El creyente que vive según el Espíritu, versículo 5, dice que pone su mente en las cosas del Espíritu, tiene vida y paz espiritual. El Espíritu mora en él y como resultado puede agradar a Dios. Entonces hay un contraste de 2 personas, el incrédulo y el creyente. No hay punto en el medio, no hay casi creyentes, no hay creyentes que viven en pecado. Puede haber, le hago como un paréntesis, puede haber alguna temporada en tu vida que vos no estés viviendo como debes, pero la marca de tu vida continuamente es vivir en el Espíritu. ¿Significa que nunca peco? No. ¿Significa que voy a ser perfecto? No. ¿Significa que alguna vez caigo en pecado? Sí, pero la marca continua de mi vida es el Espíritu. Entonces esto es lo que Pablo quiere mostrar. Un creyente no vive como un incrédulo y un creyente sí vive en el Espíritu, con su mente en las cosas del Espíritu. Entonces el primer contraste que vemos es en versículo 5 y es entre 2 mentes opuestas. 2 mentes opuestas. Yo estaba pensando en esta semana en la diferencia entre mi hermano y yo. Yo tengo un hermano, para los que no saben, que es mayor que yo, 6 años más que yo tiene. Y nosotros somos opuestos en una característica que me fascina, que somos opuestos en todo esto. Y habla del funcionamiento de nuestro cerebro, que es opuesto. Pero si vos ves a mi hermano y le decís que escriba algo, él agarra la virome con su mano izquierda y empieza a escribir. Pero yo escribo con la derecha. Y mi hermano come con la izquierda. Y yo como con la derecha. Y después decís, bueno, vamos a hacer deportes. A mi hermano y a mí nos encantan los deportes. Y decís, vamos a ir a jugar al básquet. Y mi hermano agarra la pelota y tira con la mano derecha. Y a mí me la pasás y yo tiro con la mano izquierda. Y después vamos a jugar al hockey, que muchos de ustedes saben que nos gusta jugar al hockey sobre rollers. Y voy y yo me compro un palo izquierdo. Y mi hermano va al mismo lugar y compra un palo derecho. Es al revés. Y jugamos al fútbol. Y yo te la paso con la izquierda y él te la pasa con la derecha. No estoy diciendo un chiste, esto es verdad, ¿eh? Y después si vamos a jugar al ping-pong, y yo agarro la paleta con la mano derecha y mi hermano la agarra con la mano izquierda. Dicen, esto es una locura. Sí, yo también, por eso me quedé pensando y me río cuando lo pienso. Parece que fuera a propósito. Somos totalmente opuestos en todos los usos de nuestras manos. Y si vos empezás a estudiar todo eso, viene del cerebro eso. ¿Y cómo funciona el cerebro? Ahora no sé cómo funciona el cerebro, pero sé que viene así, viene conectado.
Aquí tenemos el incrédulo que tiene una mente y una forma de vivir, y el creyente que tiene otra mente y otra forma de vivir, son totalmente opuestos. Ahora vos tenés que determinar quién está correcto, mi hermano o yo, ¿sí? ¿Quién es el creyente y el incrédulo? No, somos los dos creyentes, no se preocupen. El incrédulo, nos dice versículo 5, porque los que viven conforme a la carne. El incrédulo vive según la carne. Mejor traducido, la Reina Valera lo traduce mejor este versículo y dice, creo que algo como están en la carne o son de la carne, porque eso es lo que la palabra griega dice. Están en la carne. Este está continuamente en la carne, satisface la carne, pertenece a la carne, anhela la carne, actúa en la carne. ¿Qué es la carne? Es la pasión pecaminosa del hombre que busca el pecado, donde su voluntad y su afán es siempre satisfacer su propio pecado egoísta. Efesios 2:3 nos dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Esta persona está atado a la carne. Está ligado a la carne, encadenado a la carne, es un esclavo a la carne. Pero no porque alguien lo puso ahí, sino de su propia voluntad. Él ama la carne y quiere satisfacerla. Y nos dice aquí que no solo vive conforme a la carne, está en la carne continuamente, pero continuamente pone la mente en las cosas de la carne. Nosotros vivimos en un mundo donde la mente del hombre está podrida. Pienso en el hombre físicamente masculino, que todo el día su mente está en inmoralidad sexual, en mirar pornografía, en ver fotos, en ver videos, en llenar su mente y luego mirar mujeres todo el tiempo, y entonces tiene malos deseos, y tiene avaricia, y tiene codicia, y tiene idolatría, y cuando no satisface sus deseos tiene celos, y tiene ira, y tiene enojo, y malicia, y violencia, y peleas, pues está lleno de pecado. Las personas usan su boca para mentir, usan su boca para engañar. Es interesante, ¿no?, que a mí una de las cosas que más me da bronca es que alguien me mienta, y cuando me doy cuenta que la persona vive mintiendo, y por pavadas, ¿no? Y decís la verdad nomás. Pero vivimos en una sociedad de mentirosos, de engañadores, de personas que dan falso testimonio, de personas que dicen algo para arruinar a otro. Su mente y su dirección y su voluntad es autosatisfacción. Yo busco lo mío y hago lo que sea para buscar lo mío. Entonces su deseo es pecar. Y su deseo es en total rebelión a Dios, que vamos a ver en un momento en versículo 7. Y esto va en contra a un Dios que es santo, un Dios que es apartado del pecado, un Dios que no se asocia al pecado. Versículo 5 a la mitad, después cambia y dice, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Este piensa continuamente en lo del Espíritu. Su mente está puesta en el Espíritu, está establecida en el Espíritu, está enfocada en lo que el Espíritu quiere que se enfoque. Vive según el Espíritu, vive bajo la influencia del Espíritu, vive bajo el control del Espíritu. Este se somete su voluntad a la voluntad del Espíritu. Como Jesús, ¿no? Cuando Él está en el jardín de Getsemaní y Él dice que si puede pasar esta copa que pase, pero que no sea mi voluntad, sino que la tuya. Y eso es lo que hace la persona que es creyente, la persona que es controlada por el Espíritu Santo. Entonces somete su voluntad al Espíritu. Y mi pregunta es, bueno, ¿cómo sé la voluntad del Espíritu? ¿Es algo místico? Ahí me cae esa pluma de pájaro y cuando lo veo hay un mensaje ahí. ¿Es así? No, es muy fácil. Está acá, está acá. Está en la palabra de Dios. Ahí es donde Dios me dice lo que yo tengo que hacer. Ahí es lo que me dice la palabra. Entonces, si yo soy alguien que soy mentiroso y leo Tito y dice que Dios no miente, y leo Proverbios que dice que Dios aborrece la mentira y está en contra de eso, entonces digo, yo no debo mentir. Y someto mi voluntad a la voluntad del Espíritu y vivo de acuerdo a la palabra. Entonces, cuando alguien está viviendo en fornicación y lee 1 Tesalonicenses, se dice, porque esta es la voluntad de Dios, tu santificación, que te apartes de inmoralidad sexual. Entonces dices, debo hacer lo que Dios quiere. Y cuando vivo en impureza, de la mente, del hablar, de actitudes, de lo que sea, y veo que Pedro dice, Dios es santo, y dice, ser santo como yo soy santo, entonces digo,
tengo que ser santo. Entonces lo que voy aprendiendo de la palabra de Dios al leerla, estudiarla, meditar en ella, lo pongo en práctica y así someto mi voluntad a la voluntad del Espíritu. Y cuando es así, el creyente ya no está preocupado por satisfacerse a sí mismo, sino por satisfacer a Dios. Ya no está buscando su propio placer, sino busca el placer de Dios. Ya no está buscando agradar su carne, sino está buscando siempre agradar a Dios. Y esto es una obra continua que el Señor va haciendo en el creyente. Entonces el primer contraste es entre dos mentes, el segundo es en versículo 6, entre dos realidades eternas. Versículo 6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, es muerte. El incrédulo que vive en la carne ya está muerto. Quiero que entendamos bien este pasaje. Esto no es una consecuencia, ¿sí? Y MacArthur me ayudó a entender esto, fue muy bueno lo que él demostraba, pero esto no es una consecuencia, no es que porque yo vivo en la carne, entonces estoy muerto. No es como que yo le digo a mi hija, acá está la hornalla, acá está prendida la hornalla, no toques la hornalla porque si no, ¿qué pasa? Hay una consecuencia, ¿qué es? Te quemás. Y después hay otra consecuencia, lloras, ¿no? Entonces, eso es algo que es una consecuencia. Eso no es lo que está diciendo acá. Acá no es una consecuencia, es una ecuación. Vos vivís en pecado porque vos estás muerto. Entonces, estar muerto no es un resultado de vivir en pecado, es un resultado, el vivir en pecado es un resultado de estar muerto. Y acá literalmente lo que dice en el griego es porque la mente, la carne es muerte. ¿Sí? Todos los verbos nos agregaron para que entendamos. Pero dice porque la mente, la carne es muerte. Entonces tu mente está en la carne, vos estás muerto. Y esto es lo que la Biblia nos enseña en todos lados. Efesios 2:1, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Salmo 51, David dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. No es que fue pecador porque empezó a pecar porque ya era pecador, estaba muerto en sus pecados. Y el incrédulo vive muerto en su pecado, satisfaciendo su carne, bajo la ira de Dios, no puede salvarse a sí mismo, no puede buscar a Dios, está totalmente depravado, está totalmente sin esperanza. Y la Biblia nos dice que su fin es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el incrédulo está en muerte y está yendo a la muerte. En muerte, yendo a la muerte. Quizás algunos de esos incrédulos se van preocupados pensando, ¿qué va a pasar cuando muera? Pero igual no quieren creer en Cristo. Quizás algunos se van con ansiedad diciendo, ya estoy cada vez más cerca, estoy cada vez más grande, no sé si me va a pasar algo, ¿qué va a pasar? Otros se van a la muerte matándose de risa, el infierno va a ser buenísimo, y voy a estar con todos mis amigos. Otro dice, voy a hacer buenas obras para poder evitar esto. Y si hago suficientes obras buenas y un poquito más que las obras malas, entonces voy al cielo y llego. Me encantó esta semana, vi una cita de Charles Spurgeon y dijo así, es mejor tratar de cruzar el Atlántico en un barco de papel que tratar de llegar al cielo por medio de buenas obras. ¿Escucharon eso? Increíble. Lo leo de nuevo, pues me gustó. Es mejor tratar de cruzar el Atlántico en un barco de papel que tratar de llegar al cielo por medio de buenas obras. Es imposible llegar al cielo por buenas obras. Y sea el camino que uno está tomando para ir por este camino, está muerto y yendo a la muerte. Mateo 7:13, Jesús dijo, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, que lleva a la destrucción. Y muchos son los que entran por ella. ¿Es esta tu realidad hoy? ¿Estás disfrutando de las pasiones pecaminosas? ¿Estás andando en el mundo? ¿Estás muerto en tus pecados? ¿Estás desesperanzado? ¿Estás sin Cristo? ¿Temes la muerte porque no sabes lo que va a pasar? ¿Estás ansioso? Quiero que sepas que no hay nada que puedes hacer. No hay nada que puedes hacer. Estás muerto. No hay nada que puedes hacer. Un muerto no puede ni mover un dedo, no puede respirar, no puede hacer nada por sí mismo, no podés responder a nada.
Tu situación es insalvable, tu situación es sin esperanza, no podés producir vida en ti mismo, estás en total y completa desesperación, sin poder hacer nada por ti mismo. Y estás al borde de la muerte. Y cuando llegás a la muerte, no podés volver. Había un hombre que se llamaba, o se llama, creo que está vivo todavía, Nik Wallenda. Y él hacía, creo que se llama así, lo busqué en internet, no sabía cómo se llamaba, pero caminaba sobre la cuerda floja, ¿no? Que es una cuerda que vas caminando y tenés una vara que te hace el contrapeso y cruzás en algún lugar alto, ¿no? Y la gente intenta hacer cosas extravagantes. Y este hombre, el 15 de junio de 2012, cruzó las cataratas de Niágara, que son una de las cataratas más grandes del mundo, y cruzó de Estados Unidos a Canadá. Sobre estas cataratas, sobre esta cuerda. No sé si alguno lo vio o no. Le tardó 25 minutos cruzar. Y puso su vida en riesgo. Y allí estaba, ¿no? Obviamente no había nada para mirar en la tele, estaba aburrido, pues lo vi todo. Y estaba ahí, iba caminando con esta vara y se veía el viento que pasaba, el agua. En algunos momentos apenas se veía él dónde estaba, porque está cruzando allí por arriba de las cataratas, o en el medio de ellas casi. Y en cualquier momento podía caer. Y pone su vida en riesgo. Y después te das cuenta que tiene un arnés. Y decís, ¿para qué miré esto? Tenía un arnés todo el tiempo. Su vida no estaba en peligro. Yo también puedo hacer eso. Vas cruzando, te caes, te parás de nuevo, cruzás, te sacan. Su vida no estaba en peligro. Tenía un arnés. Pero sin Cristo, esta es tu situación. Vos estás sobre esta soga. Y vos estás con esta vara. Y de cada lado está el infierno. Está este lugar oscuro. Está este lugar de sufrimiento. Y vos vas con esta vara y algunos piensan, bueno, voy a hacer más obras buenas que malas. Estás balanceando, ¿no? Tengo demasiadas obras malas. Bueno, voy a hacer obras buenas y balanceás. Y cuando te caes, no importa cuántas obras buenas, entre comillas, hiciste, te vas al infierno. Y otros que toda su vida dicen, sí, soy creyente y estoy jugando con Dios, y ahí van con su vara, actuando como que son creyentes y nunca son creyentes. Y cuando mueren, caen al infierno, porque nunca creyeron en Cristo. Balanceando su vida y no dándose cuenta que nunca van a llegar al final, porque están muertos en pecado. Esta semana leí acerca de el mensaje más famoso que se predicó en Estados Unidos en todos los tiempos, que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado, que es un mensaje que predicó Jonathan Edwards. Y él dice así en el mensaje, una parte, y esto fue algo increíble, donde la gente lo paraba y la gente quería ser salvo en el momento, y Dios hizo un gran avivamiento, y mucho fue en este mensaje. Y dice así él: oh pecador, considera el terrible peligro en el que te encuentras. Es un gran horno de ira, un inmenso abismo sin fondo, lleno del fuego de la ira sobre el cual tú cuelgas, sostenido por la mano de Dios, cuya ira es provocado y encendida por ti, tanto como por los que ya están condenados al infierno. Tú cuelgas de un delgado hilo con las llamas de la ira divina ardiendo al alrededor y listas para arder y quemarla en cualquier momento, y tú no tienes interés en ningún mediador. Y nada de qué sostenerte para salvarte, nada que te libre de las llamas de la ira, nada de ti mismo, nada que tú hayas hecho jamás, nada que puedas hacer para inducir a Dios a que te libre por un momento. Y más adelante en el mensaje él dice: nosotros no podríamos soportar escuchar los gritos de los condenados, ni por un momento sería más de lo que podemos soportar. Contemplarla por la eternidad es demasiado terrible para pensar en ello. Si vos estás aquí y no conoces a Cristo, esta es tu realidad. Si morís, vas al infierno. Y cuando vas al infierno, nunca más podés salir. Estás separado de Dios para siempre, en aflicción y en tormento. Y quiero que sepas que tu situación es insalvable. Es como lo que hablábamos de John Wesley, que él estaba en su casa de niño y se quemó la casa, y él miraba por la ventana y gritaba y lloraba, y el padre lo miraba y oraba, encomendando el espíritu a Dios.
y necesitaba a alguien que venga y lo rescate. A menos que alguien intervenga, no tenés esperanza. Y la pregunta es, ¿quién puede intervenir? ¿Quién puede traer vida al que está espiritualmente muerto? ¿Quién puede cambiar el destino del hombre? ¿Quién puede crear un corazón nuevo? Y la desesperanza es, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y creyentes, estos éramos nosotros. Y vos, si no conoces a Cristo, este sos vos. Entonces Pablo dice en versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte. Y luego dice, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Estás en desesperación, estás sin Cristo, estás a un segundo de la muerte eterna y nunca sabes cuándo será eso. Pero el Espíritu nos da vida. En Tito capítulo 3 versículo 5 dice así: Él nos salvó, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho, no podemos ser salvos por obras, sino conforme a ¿qué? A su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Esta es la regeneración. Yo estoy muerto en mis pecados, no puedo hacer nada por mí mismo, y viene el Espíritu Santo en su misericordia y Él imparte vida en mi vida muerta. Él da vida a mi alma. Él me hace nacer de nuevo, que es lo que Jesús habla en Juan 3, donde da vida al que está muerto. Y solo el Espíritu Santo puede dar vida. Y solo el Espíritu Santo te puede hacer hijo de Dios. Y solo el Espíritu Santo puede hacer esta obra completa en la vida del hombre, que lo lleva de la muerte espiritual a la vida espiritual. Vos no podés hacer nada por ti mismo. Entonces decís, bueno, estoy muerto en mis pecados, solo el Espíritu puede dar vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo se recibe esta nueva vida? ¿Cómo la recibo? Porque yo no puedo hacer nada. Bueno, la Biblia dice que es por fe, es por fe. Pero entonces tu pregunta es, pero si yo estoy muerto, ¿cómo puedo tener fe? Porque yo no puedo hacer nada. Bueno, Dios te da la fe. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. Él te da la fe para creer. ¿En qué creo? ¿Fe en fe? ¿Creer en creer? ¿Creer en lo que a mí me parece? No, Juan 3:16 dice que pones tu fe en Jesucristo, quien vino a morir en la cruz por ti, y si crees en Él tenés vida eterna. Y todo aquel que pone su fe en Cristo, el Espíritu Santo lo regenera, le da vida nueva. Esa es la regeneración. Y ahora sos una nueva criatura, ahora has nacido de nuevo, ahora tenés entrada al reino de Dios. Entonces dice aquí que el que tiene la mente puesta en el Espíritu es vida, es una ecuación. Vos estás en el Espíritu, vos tenés vida, porque el Espíritu Santo te ha regenerado. El Espíritu Santo te ha dado vida nueva, pero no solo vida, sino que te da paz. Ahora, esto quiero que entendamos, no es la paz como lo que vemos en Filipenses 4, 6 y 7, donde yo estoy ansioso y cuando pongo todo ante el Señor en oración, Él me da paz y ahora vivo una vida en paz. No habla de esa clase de paz. Está hablando de que antes era enemigo de Dios y estaba alejado de Dios, era hostil a Dios, y ahora tengo paz por medio de la salvación en Cristo. Es lo que dice Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la paz que me da. Entonces vimos el contraste de este resultado de la eternidad, y ahora Pablo vuelve a hablar del que está en la carne, que no tiene paz. Es como que habla de vida en versículo 6 y termina en paz y luego vuelve a la paz que el incrédulo no tiene. Dice versículo 7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El incrédulo no tiene paz. El incrédulo es un enemigo de Dios. El incrédulo es el adversario de Dios, es hostil a Dios, aborrece a Dios, está en contra de Dios, blasfema a Dios. El incrédulo quiere destruir a Dios. En Apocalipsis 19 vemos
que todas las naciones se unen contra Dios para destruirlo y matarlo, y Dios deshace a todos en un solo momento. El incrédulo se opone a su reinado y se opone a lo que la Biblia dice. Hoy en día lo vemos. Vemos cómo los incrédulos odian a Dios y cómo salen a luchar todos los días y dicen, hay un montón de géneros. Hasta ahora, anda a Google hoy y poné cuántos géneros hay, vas a ver. Hay como 100 o 200, ni sé. Y te enferma, pero ¿qué quieren? Queremos ir en contra de lo que Dios dice, que hay 2 géneros y crujen sus dientes ante Dios. Y la Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y levantan su puño contra Dios y dicen, no puede ser. Es lo que yo quiero que me haga sentir bien. Y Dios dice que el aborto es pecado y el incrédulo se junta y ama su aborto. No sé si recuerdan, creo que fue hace 1 o 2 años, cuando se legalizó el aborto acá, o una parte, no sé bien cómo fue, y se veía que mostraban en la tele, en el noticiero, y cuando mostraron que se aprobó, todos empezaron a gritar y a saltar y a prender las bengalas, ¿son? Las bengalas, como que Argentina había metido un gol en un mundial. ¿Por qué? Porque ahora estaban permitidos asesinar a sus bebés legalmente. Y eso es lo que están haciendo. Increíble. En vez de adorar a Dios, restringen la verdad y la ira está sobre ellos. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Ven la verdad y dicen, no quiero la verdad. Y como resultado, dice aquí, dice que son enemigos de Dios porque no se sujetan a la ley de Dios y ni siquiera pueden hacerlo. Es imposible que se sometan a la ley de Dios. Es imposible que un incrédulo se someta a la palabra de Dios. Y aún Pablo dice, si quisiera someterse, no puede. No puede, aunque quisiera, porque está totalmente depravado, es incapaz de servir a Dios. Y en realidad no es que quiere servir a Dios, está luchando contra Dios. Está en contra de Dios. Esta es la condición del incrédulo sin la regeneración del Espíritu Santo. Hermanos, la diferencia entre nosotros y el incrédulo no es que somos mejores, es que Dios ha impartido vida en nuestra alma y lo ha hecho el Espíritu Santo. Entonces el contraste en estos versículos del 5 al 8 es entre el incrédulo y el creyente. El incrédulo está muerto en sus pecados, el creyente tiene vida por medio del Espíritu Santo. Y te pregunto, ¿cuál sos vos? Pues no podemos continuar en este mensaje hasta que vos entiendas que si no sos salvo necesitas a Cristo ya. Y si sos creyente, te pregunto, ¿comprendés la grandeza de este ministerio del Espíritu Santo que Él te ha dado vida? Es por el Espíritu Santo que tenés vida en Cristo. Entonces, ¿cómo afecta esto tu vida? Si Él te da vida a vos, te lo da para que vos vivas para Él. ¿Es tu anhelo agradar a Dios? El incrédulo no puede, pero vos sí. ¿Es tu anhelo agradar a Dios? Vemos la regeneración del Espíritu Santo. Es la primera bendición del Espíritu dado al creyente en la salvación, aquí en estos versículos. Segundo, vemos la morada del Espíritu. La morada del Espíritu Santo. En versículo 9 vemos que Pablo hace una transición de versículos 5 al 8 a versículos 10 al 13. Y esta transición y este enfoque cambia de aquellos que están en la carne, que Pablo habla específicamente a ellos, a los creyentes. Miren las primeras palabras. Sin embargo, ustedes. Entonces estoy hablando a personas que están en la carne, personas que son incrédulos, pero ahora voy a hablar directamente a los creyentes. Ustedes no habitan en la carne, ustedes no andan en la carne, ustedes no son caracterizados por la carne, ustedes no están en enemistad con Dios, ustedes están en el Espíritu, con vida, con paz, se agradan a Dios y su propósito de la vida es agradar a Dios. Y miren la unidad que hay entre el creyente y el Espíritu, una unidad inseparable entre los dos. Versículo 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. ¿Notaron que cuando soy salvo, yo estoy en el Espíritu? Y cuando soy salvo, el Espíritu está en mí. ¿Lo vieron ahí? Lo dice.
Entonces esto no es lo que estuvimos viendo que otros creen, que dicen hoy sos salvo y más adelante sos bautizado en el Espíritu. No, acá dice que si soy salvo estoy en el Espíritu. Y no es lo que dicen, hoy sos salvo, pero más adelante el Espíritu mora completamente. Hoy mora de una forma, pero después va a morar completamente en tu vida cuando seas bautizado por el Espíritu. ¿Dice eso? No. Cuando vos sos salvo, vos estás en el Espíritu y el Espíritu está en vos. Y punto. Ya está, es así. El Espíritu mora completamente en ti. Y después dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces vos decís, bueno, pero yo todavía no lo tengo. Entonces yo te respondo, vos no sos salvo. Porque acá dice, si vos no tenés el Espíritu, no sos de Cristo. Tener el Espíritu Santo significa que sos de Cristo. Y no tener el Espíritu Santo significa que sos un inconverso. Déjenme mostrarle otros pasajes. Esto es lo que afirma Juan. En 1 Juan 4:13 dice, en esto sabemos que pertenecemos en Él y Él en nosotros. ¿Cómo sé que soy de Cristo? En que nos ha dado de su Espíritu. ¿No es difícil de entender? Jesús dijo en Juan 14, no lo cambié, ahí está John, así me aparece en mi Biblia, siempre los cambio, no lo cambié. Juan 14, 16 al 17. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, este es el Espíritu Santo, para que Él esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Y miren esto, porque mora con ustedes, ahí está hablando en el presente, y estará en ustedes, y esto ocurre en el día de Pentecostés. Y desde siempre, en ese momento, ya está en nosotros. Pablo afirma esta misma verdad en el libro de 1 Corintios, dice a los corintios, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿O no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Hermanos, los corintios fueron creyentes carnales, de los más carnales, pero fueron creyentes y tenían el Espíritu Santo. Él no se fue, Él vivía en ellos, moraba en ellos. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, no se va. Estos pasajes van de la mano con la morada del Espíritu. En Efesios 1, 13, 14 dicen, Él, también ustedes, después de haber escuchado el mensaje de la verdad, el Evangelio y su salvación, y habiendo creído, habiendo sido salvos, ¿qué pasa? Fueron sellados con el Espíritu. Dice, en Él, con el Espíritu Santo, la promesa que nos es dado como la garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Hermanos, cuando yo soy salvo, el Espíritu Santo me sella, el Espíritu Santo mora dentro mío, y el Espíritu Santo es la garantía de que yo tengo la herencia. Cuando el Espíritu Santo viene, no se va. No podés perder el Espíritu Santo. Es la garantía de mi herencia. Gloria a Dios. Cuando yo soy salvo, es para siempre. Y el Espíritu Santo está conmigo siempre. Quizás estoy hablando todo esto, pero vos te colgaste en que dice en el Espíritu, luego en el Espíritu de Dios y luego en el Espíritu de Cristo en el versículo. Y decir, ¿cómo funciona eso? Quiero que sepan que todo este pasaje es referente y en exclusivo habla del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios se refiere al Espíritu Santo, y el Espíritu de Cristo se refiere al Espíritu Santo. Y luego en versículo 10 dice, y si Cristo está en ustedes, y nos muestra Pablo que cuando el Espíritu Santo habita en mí, Cristo habita en mí. Y cuando yo soy salvo, yo estoy en Cristo y Cristo en mí. Juan 15, 4 y 5 dice, Jesús, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él. Ese da fruto porque separados de mí nada pueden hacer. Ahora es obvio que Cristo físicamente está en el cielo a la diestra del Padre. Entonces, ¿cómo es que mora en mí? Cristo mora en mí por medio del Espíritu Santo. Entonces, tener el Espíritu es tener a Cristo y tener a Cristo es tener el Espíritu. Y debemos entender la unidad que hay en la Trinidad y en todo este pasaje y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, versículo 9 nos dice que el Espíritu mora en el creyente. La morada del creyente es la garantía de que soy un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo continuamente nos lo dice.
Miren versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Miren versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todo el tiempo en este pasaje lo que Pablo quiere mostrar es, vos sos un hijo de Dios. ¿Y cómo sabés? Porque has sido regenerado, porque el Espíritu mora en ti. Entonces la morada del Espíritu me da esa garantía. Segundo, la morada del Espíritu trae seguridad a mi salvación. ¿Vos entendés que tu salvación es permanente? ¿Vos entendés que tu salvación es segura? ¿Vos entendés que tu salvación es para siempre? ¿Vos entendés que tu salvación no se pierde? ¡Gloria a Dios! Vivimos una vida cristiana increíble porque no podemos perder la salvación. La morada del Espíritu produce un montón de bendiciones en nuestra vida. Ya no vivo dudando de si soy salvo o no. O si porque hice tal cosa perdí la salvación o no. Ya no temo perder la salvación. Nada me lo puede quitar. Nadie me lo puede quitar. Ya no tengo que buscar más del Espíritu porque Dios me ha dado todo el Espíritu. Lo tengo todo. ¡Qué bendición! El Espíritu mora en mí hoy y para siempre. Nunca se va. ¿Qué produce la verdad de la morada del Espíritu en tu vida? Produce paz. ¿Qué paz saber que lo que pasa en este mundo, cuando yo muera, me voy al cielo? ¿Qué importa lo que pasa en este mundo? Seguridad. Vivo seguro de que estoy en Cristo. Gozo. Gloria a Dios. Qué gozo que me da saber que soy de Él, soy su hijo y nadie me puede separar de Él. Pero luego también produce poder y anhelo para vivir para el Señor. No produce fiaca. No produce indiferencia, no produce vagancia, no produce un estado de decir, total, yo ya fui salvo, voy al cielo, hago lo que quiero. No produce eso, para nada. Produce una pasión y produce un gozo y un esfuerzo, una dedicación a la palabra de Dios y a vivir de acuerdo a eso. Eso es lo que produce. Esa es la morada del Espíritu. Entonces la primera bendición del Espíritu Santo en la salvación es la regeneración, donde el Espíritu imparte vida en nosotros, nos hace nacer de nuevo. La segunda es la morada, cuando yo soy salvo el Espíritu Santo viene a morar en mi vida. Y la tercera es santificación, la santificación del Espíritu. La santificación del Espíritu tiene tres partes. Se podría decir así, santificación en el pasado, santificación en el presente y santificación en el futuro. Pero la última empieza con F, así que prefiero tres con P. Santificación posicional, progresiva y perfecta. ¿Sí? Ese es más fácil de recordar. La santificación posicional es en el momento de la salvación, donde Dios me hace perfectamente santo. Mi alma es completamente santa, pero mi cuerpo no. La santificación progresiva es que el creyente, al someterse al Espíritu Santo, va creciendo en su vida cristiana. Y la santificación perfecta es que un día mi cuerpo será perfectamente transformado y se unirá a mi alma ya transformada y yo seré perfectamente santo. Y decís, wow, eso es mucho para entender. Bueno, vamos a desarrollarlo. Pablo habla de estas tres etapas en versículos 10, 11, 12 y 13, pero en otro orden. Él habla primero en versículo 10 de la santificación posicional y luego habla en versículo 11 de la santificación perfecta. Y luego 12 y 13 dice a la luz de la santificación posicional y la santificación perfecta, vivan en esta manera, santificación progresiva. ¿Ven el orden en lo que él hace? En realidad es más inteligente que nosotros. Yo no lo hubiera hecho así, pero es mucho mejor. Entonces vamos a mirarlo. Versículo 10, la santificación posicional. Dice, y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pablo compara aquí el cuerpo muerto con el alma viva. La obra de la regeneración da vida al que estaba espiritualmente muerto. La obra del Espíritu en la regeneración lleva a la santificación en la salvación. Entonces, 1 Corintios 6:11 dice, y estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre de Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. En la santificación posicional, cuando yo soy salvo, Dios dice, vos sos santo posicionalmente. Tu alma ha sido redimida y un día estarás en el cielo para siempre.
Y entonces cuando Dios me ve a mí, Marcos, Él ve a Cristo. Porque ve lo que Cristo ha hecho por mí. Porque Cristo ha tomado mi lugar y yo he creído en Él. Pero si yo no soy salvo, Él ve a Marcos y estoy en graves problemas. Me voy al infierno. Pero cuando Él me ve a mí, ve a Cristo por lo que Él ha hecho por mí. No soy perfectamente santo todavía. No es que ya no peco, como Wesley enseñaba, que puedo llegar a la santificación perfecta. No, y no puedo llegar. Sigo luchando con el pecado. Lucharé con el pecado toda mi vida. Y Pablo dice, ¿por qué? ¿Por qué lucho con el pecado toda mi vida? Miren el final del versículo. Sin embargo, el espíritu... la mitad del versículo. Aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado. Mi alma está viva. Dios me ha regenerado. Dios ha impartido vida. Pero mi cuerpo está muerto. Mi cuerpo está muerto. Y eso es la carne. Y eso es por qué lucho con la carne. Porque está muerto todavía, no está vivo. Entonces tengo esta tensión en mi vida donde mi alma ha sido regenerada y santificada y mi cuerpo no. Y entonces hay esta lucha constante. Por eso Pablo dice ahí, lo tienen en la misma página anterior, capítulo 7, él habla de su lucha contra la carne. Dice versículo 24, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Mi alma está redimida, pero este cuerpo... Y dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios y con otro, con la carne, la ley del pecado. Pero un día ya no va a ser así. Esa es la santificación posicional. Miren la santificación perfecta en versículo 11. Dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Pablo hace una transición de santificación posicional al futuro, a la santificación perfecta. El alma ya ha sido redimida, pero el cuerpo no, el cuerpo está muerto. Todavía guardamos esta glorificación futura. Miren versículo 23. Dice, no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. Y miren esto, la redención de nuestro cuerpo. Viene, ya está ahí, está al alcance, ya va a llegar. Y cuando viene, cuando Cristo viene sobre las nubes y Él toma su iglesia, los vivos son transformados perfectamente, los muertos son resucitados en su cuerpo. Y Dios así nos da un cuerpo nuevo, perfecto, para estar en su presencia, porque en este cuerpo, si estamos en el cielo, nos desintegramos en menos de un segundo. Pablo aquí en versículo 11 introduce esto con lo que nos parece a nosotros una probabilidad. Pero si el espíritu de aquel, pero en realidad en el griego muestra una afirmación. ¿Por qué? Porque el espíritu de aquel que resucitó de los muertos habita en ustedes. Porque Él habita en ustedes. De la misma manera que Él resucitó a Jesús, Él te va a resucitar a vos. Entonces podés estar 100% seguro que aquel que ha sido santificado posicionalmente en la salvación, un día será santificado perfectamente en la eternidad. Y Dios va a reunir mi alma que ya ha sido redimida con mi cuerpo que será redimido. ¡Ay, qué glorioso que va a ser! Esta es la gran esperanza del creyente. Y es lo que dice en Romanos 8, 28 al 30, que los que conoció predestinó, los que predestinó llamó, los que llamó justificó, los que justificó glorificó. Esta es la glorificación, la santificación perfecta. Entonces eso nos lleva a versículos 12 y 13. Ya tengo mi santificación posicional, aguardo la santificación perfecta y ahora vamos al presente. Hoy soy salvo y hoy vemos la santificación progresiva. Dice versículo 12. Así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Qué tengo que hacer hoy? Mi salvación es segura, mi herencia futura es segura, no tengo que hacer nada. Vivo como quiero. Ya todo está hecho. Me acuerdo cuando yo era chico, yo me crié en un hogar cristiano, fui salvo a los 6 años. Fui bautizado a los 8 años, el Señor me llamó al ministerio a los 10 años
Y en mi pobre mente necia de los 10 años pensé, ya tomé todas las decisiones importantes de mi vida. Soy salvo, soy bautizado, voy a ser pastor, ya está, ¿no? Relax, unos pepinos acá en los ojos y el resto de mi vida, ¿no? Hasta que me di cuenta después, no, eran chicos, 10 años, que no es así. Pero a veces el cristiano vive así, ya tengo esto asegurado, ya tengo eso asegurado, vivo como quiero. Qué necio. El propósito de Dios en versículo 29 es que yo sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. Ya me hizo santificado posicionalmente, un día seré exactamente como su Hijo, y Juan dice, seremos como Él es, pero hoy en mi vida Dios me está perfeccionando a ser cada día más como Él. Entonces, ese es mi propósito. Entonces, por eso Pablo aquí dice, así que, por esta razón, entonces, como resultado de la obra del Espíritu Santo en tu vida pasada y futura, debes vivir en esta manera. Pero quiero que entiendan algo, porque es muy impactante cómo Pablo enseña esto. A Pablo le encanta dar instrucción, instrucción, instrucción y después mandato, mandato, mandato. Pero en capítulo 8 no hay ni un mandato. En todo el capítulo no hay ni un mandato. Búscalo, cuando lo encuentres llamame, ¿sí? Te doy permiso a llamarme hasta las 3 de la mañana. Ahora, si me llamás a las 3 y el mandato no está, vas a estar en problemas, ¿sí? No hay ningún mandato en capítulo 8. Pablo hace una afirmación. Él no dice, como creyente vos debés hacer esto, como hacen otros pasajes. Él dice, como creyente vos haces esto. ¿Ven la diferencia? Es una afirmación. Vos querés saber si sos salvo y si estás viviendo como debés. Esto es lo que hace el creyente. Esta es la manera que vive el creyente. Y él dice, no somos deudores a la carne. Vos no tenés que vivir en la carne. Vos no tenés que caer en pecado. Vos no tenés que pecar. Vos no le debés nada a la carne. No estás obligado a la carne. No servís a la carne, sino al Espíritu. Y en versículo 13 hace de nuevo una comparación entre el inconverso y el creyente. Y dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Vivir en la carne es muerte. Si tu vida es, estoy siempre en la carne, es una vida de alguien que no conoce al Señor. Es la muerte. Y dice, pero el que vive en el Espíritu hace morir las obras de la carne. Ahora quiero mostrar algo que no había notado antes, y eso es que la palabra carne aquí, en versículo 13, la última, es la palabra cuerpo. Es la palabra cuerpo, no es la palabra carne. Y creo que Pablo lo hace a propósito porque está mostrando cómo Dios obra en el cuerpo, en la santificación posicional, perfecta y progresiva. Notaron en versículo 10, dice, si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto. Entonces, santificación posicional, alma viva, cuerpo muerto. Versículo 11, a la mitad dice, también dará vida a sus cuerpos mortales. En la santificación perfecta, cuerpo vivo y alma viva. Y en la santificación progresiva dice, hago morir continuamente mi cuerpo muerto. ¿Ven ahí cómo usan cuerpo las 3 veces? ¿Y por qué lo traducen carne? Porque creo que es la interpretación correcta de cómo es el cuerpo, pero me hubiera gustado cuerpo ahí. Y todas las traducciones que vi en español eran carne. Así que después vamos a hablar con esas personas. Pablo dice, no satisfacés los deseos de la carne. Decís que no a la carne. ¿Sabes lo que haces? Haces que la carne se muera de hambre. Haces que la carne se muera de sed. Y cuando vienen esas tentaciones fuertes, lo estrangulás a la carne. La dejás sequita como una pasa de uva a la carne. Y lo uso en 2 maneras eso, ¿no? Primero porque odio las pasas de uva y segundo porque son horribles, ¿no? Quedan ahí sequitas. Firmemente estoy poniendo en sumisión la carne al ponerme yo en sumisión a la voluntad del Espíritu. No significa que nunca puedo apagar el Espíritu, porque nos dan un mandato en la Biblia, Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:19, no apagues el Espíritu. No significa que no puedo entristecer el Espíritu, porque Pablo dice, no entristezcas al Espíritu. No significa que voy a ser perfectamente sin pecado. Significa que donde el Espíritu Santo está morando en mi vida y tiene control de mi vida y empodera mi vida para tener victoria y vivir continuamente de la manera que un hijo de Dios debe vivir. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo.
Steve Lawson habla de este pasaje y dice: el Espíritu está activamente obrando en la vida del creyente, llevándolo a ser más como Cristo y guiándolo a santidad personal. En el momento que comenzás a ser atraído nuevamente al mundo, el Espíritu está en ti para convencerte, para llevarte a confesar y arrepentirte y traerte de regreso al camino de ser más como Cristo. ¿Notaron que en el primer punto vimos en los versículos 5 al 8 que el que vive en la carne no puede agradar a Dios? Hermanos, el creyente que quiere vivir en la carne tampoco puede agradar a Dios. Solo podés agradar a Dios en el Espíritu. Es igual para el creyente. Esta es la obra del Espíritu Santo en la santificación progresiva. ¿Es tu deseo ser cada día más como Cristo? Cuando viene tentación, cuando vienen impulsos fuertes en tu vida diaria, ¿tenés victoria? ¿Te apoyás en el Espíritu? ¿Te apoyás en la palabra de Dios? ¿Buscás la guía del Espíritu Santo? Si el Espíritu mora en ti, ya has sido regenerado, ya has sido posicionalmente santo, serás perfectamente santo un día y hoy debes estar creciendo en el Espíritu por la palabra, ser cada día más como Cristo. Y todo esto lleva al versículo 14 que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y acá Pablo usa dos verbos presentes: los que son guiados continuamente son continuamente hijos de Dios. ¿Vos sos guiado por el Espíritu? Quiero darles 6 principios de este pasaje y luego 3 aplicaciones. Primer principio: el Espíritu Santo regenera al incrédulo muerto en sus pecados, dándole vida. El Espíritu Santo regenera al incrédulo muerto en sus pecados, dándole vida. Es solo por el Espíritu Santo que nosotros tenemos vida espiritual. Segundo, el Espíritu Santo mora completamente en el creyente desde el momento de la salvación. Viene y no se va, viene y se queda. Esto no se repite, no viene a morar una y otra vez. Sí está permanentemente morando en mí, pero no es un ministerio que se está repitiendo siempre. Viene, entra a mi corazón, se queda ahí para siempre. El Espíritu Santo santifica al creyente posicionalmente, progresivamente y perfectamente. Ha transformado mi alma, está transformando mi vida y un día me transformará a ser perfectamente como Cristo, que es la meta. Cuarto, la regeneración, la morada y la santificación posicional ocurren en el momento de salvación. Si entendamos eso, va a estar en su examen. La regeneración, la morada y la santificación posicional ocurren en el momento de salvación. La santificación progresiva ocurre a lo largo de la vida cristiana. ¿Entienden la diferencia? Esto es en toda mi vida. Y finalmente, la santificación perfecta ocurrirá un día en el final. Entonces, 3 aplicaciones, una para cada punto. Primero, la regeneración. Cuando contemplamos la regeneración, vos debes ir con gratitud ante Dios porque el Espíritu determinó impartir vida en un pecador muerto como vos. Hermano, no merecés la salvación. No merecés la salvación. No merecés la vida espiritual. Pero el Espíritu determinó regenerarte por medio de la sangre de Cristo y por la predestinación del Padre. Si esto no trae gratitud a tu vida, pensá si realmente sos salvo. Esto debe traer una gratitud ante Dios increíble, solo por su obra que yo tengo la salvación. Segundo, al contemplar la morada del Espíritu, debes vivir con una paz sin igual en tu vida. El Espíritu mora permanentemente en vos. Vos no podés perder la salvación. Nadie te puede acusar, nadie te puede condenar, nadie te puede separar de Cristo. Tu salvación es permanente. Increíble. Debe traer paz a tu alma. Tercero, al contemplar la santificación, debes crecer en santidad como Él es santo.
Sos posesionalmente santo, un día te hará perfectamente santo y ahora tenés la capacidad de vivir en santidad ante el Señor. Y debes progresar cada día. Nuestra vida no es una línea recta y llegué, es progreso. Y va a haber días donde volví atrás y tengo que retomar y tengo que continuar a progresar de nuevo. Entonces estas verdades no nos llevan a pecar, no nos llevan al libertinaje, total, ya soy salvo, vivo como quiero. Nos lleva a tener una pasión por el Señor. Y nuestro deseo es vivir como queremos, porque queremos vivir para Él. Entonces vos tenés todo lo necesario para agradar a Dios. Y te pregunto, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? Todavía no. ¿Cómo afectan estos ministerios del Espíritu Santo tu vida? ¿Cómo afectan estos ministerios del Espíritu Santo tu vida? ¿Transforman cada aspecto de tu vida? Sí, transforman cada aspecto de tu vida. Te transforman al darte la salvación en la vida cristiana y en la herencia futura. ¿Hay algo que puede transformar tanto tu vida? El Espíritu te dio vida, mora en ti y te ha santificado. Entonces las bendiciones presentes y futuras del Espíritu Santo en la salvación producen en el creyente un deseo de santificación práctica por medio del poder dado por el Espíritu que mora en él. Hermanos, gloria a Dios por la obra magnífica del Espíritu Santo en nuestras vidas. Imparte vida en mí, que estoy muerto. Mora en mí, y qué feo tener que morar en mí. Y me hace perfectamente santo un día ante el Señor. Hoy soy santo, mañana seré santo, y cada día en mi vida debo crecer en santidad. Gloria a Dios por la obra del Espíritu en nuestra vida. Oremos. Padre nuestro.